Buenas tardes. Les damos la bienvenida al cuarto coloquio de interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Jorge Alberto García Cisneros y seré el moderador de esta mesa titulada Propuestas Educativas contra las Violencias Estructurales, perteneciente al programa de especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. La doctora Norma Angélica Rico Montoya es docente investigadora del Centro de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, doctora en Investigación Educativa por la UB, corresponsal en Chiapas, 1994-1997, maestra en Desarrollo Rural, CNI Nivel 1, investigadora colaboradora, Red REIR, Programa Infancia UAM, GT Clasco, Infancias y Juventudes. Línea de investigación, memoria y subjetividad y resistencia, movimientos sociales e indígenas desde la microhistoria, violencias, resistencias y reexistencias, género, infancias y juventudes. Además de los comentaristas, dentro de la mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica del trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar las presentaciones. Ok, pero me brinqué la presentación del doctor Alejandro, ¿es correcto, verdad? Disculpa. El doctor Alejandro Rivero Villar es un académico interesado en entender los mecanismos de planeación para la sustentabilidad urbana en el sur global. Es urbanista por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestra en Ciencias en Urbanismo Sustentable y doctor en Estudios de Planeación por The Bartlett School of Planning, University College London. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación Ambiental, UNAM, y desde el 2022 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Previo a su actividad académica, Alejandro participó activamente en la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, donde se desempeñó como director general del ordenamiento territorial. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen los comentaristas, tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideran pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben realizar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Carlos Humberto Elizalde Ramírez, estudiante de segundo semestre que presentará su trabajo titulado La práctica deportiva escolar como medio de formación de valores personales y profesionales en los estudiantes universitarios de la Ciudad de México. Adelante, Carlos. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, doctor Alejandro, doctora Angélica? Voy a compartir mi pantalla. Bien. Como ya no veo más que mi pantalla, sería tan amable de decirme si se ve. Sí, se alcanza a ver. Muchas gracias. Bueno, me llamo Carlos Elizalde, un gusto. El tema, como ya lo mencionaron en la presentación, es la práctica deportiva escolar como medio de formación de valores personales y profesionales en los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos. Yo me presento, soy el maestro Carlos Humberto Elizalde Ramírez y me encuentro cursando la especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. Bueno, una breve introducción para aprovechar estos minutos acerca de mi tema, el deporte. Tuve la oportunidad de cursar mis estudios en una institución que, si bien enseñaba deporte, no estudiábamos para aprender deporte, sino usaban al deporte para que nosotros aprendiéramos, para que aprendiéramos las clases que nos daban, pero utilizando una herramienta deportiva, de formación deportiva.
Es de bien saber que el deporte ha sido considerado por sociedades desde antiguas, muy antiguas, y las modernas como un eje para lograr el bienestar. El bienestar, justo va por ahí el eje de mi tema, ¿no? ¿Qué es ese bienestar? ¿O qué es eso de algo bueno y algo malo? Y por ello es que me encuentro investigando este tema. En materia de salud, sabemos que hay numerosos beneficios que le trae la práctica de la actividad física y deportiva a los seres humanos. En materia de adiestramiento, desde empresarial, desde grupos sociales, desde movimientos escolares o incluso militares, ¿sí? Los primeros, digamos, usos del deporte como herramienta social fue por las grupos militares. Socialización en una vida más actual, ¿sí? Se socializa cuando uno practica un deporte, ya que pues no se practica el deporte solo o regularmente no se hace solo. Y por último, esta palabra o este término, este concepto denominado bienestar. Bueno, ¿por dónde va el enfoque? Si miramos, hay numerosos casos, muchísimos, y creo que sería difícil plasmarlos todos, incluso en enciclopedias, de casos en donde el deporte ha intervenido de alguna forma u otra para ayudar de una manera positiva o para proveer de algo positivo a los humanos. Si yo solo menciono algunos aquí de los más sonados, pensando en la década de los 70s, pues en Estados Unidos, en donde las diferencias raciales estaban muy marcadas, continuaron estando mucho tiempo, pues, pero si hablamos en esta institución educativa de Woodlawn, 1970, el equipo de fútbol americano, al incorporar gente afroamericana, lograron cambiar la perspectiva de la sociedad, del pueblo en el que vivían estas personas, y disminuyeron así estas diferencias raciales. Si les suena el nombre Usain Bolt, es el hombre más veloz del mundo hasta la fecha. En el 2009 impuso el récord y no ha podido ser superado por nadie. Pues Usain Bolt se acercó al deporte cuando era niño por un problema de escoliosis, es decir, tenía una pequeña desviación en la columna vertebral y le dijeron, haz deporte y seguramente es que te va a ayudar, y terminó siendo el hombre más veloz del mundo. Pensamos en Michael Phelps, es el hombre más condecorado de todos los tiempos por los Juegos Olímpicos, y hablando de todos los tiempos modernos, desde principios de 1800. Pues Michael Phelps se acercó al nado porque tenía un problema de déficit de atención. Es decir, con una visión de rehabilitación mental logró ser el hombre más condecorado de todos los tiempos. Por último, bueno, por poner un ejemplo más y porque soy fanático del fútbol, pienso como un imaginario social cómo el deporte pudo contribuir a través del fútbol globalizado, o de este mundo actual globalizado, en ese Real Madrid, el equipo de fútbol español Real Madrid de la década de los 90, teniendo un jugador por lo menos de cada uno de los 5 continentes del mundo, es decir, rompiendo esa barrera laboral del migrante, del que habla otro idioma, del que tiene otra religión, pero todos están en este equipo y es considerado hasta la fecha el mejor equipo de fútbol del mundo. Bueno, la mejor plantilla del mejor equipo de fútbol del mundo. Ahora, partiendo de esto, pude practicar, después trabajé como profesor dando clases en una institución que enseña a través de deporte en la universidad, y pues ahora que me encuentro en este posgrado, pues cabe la pregunta, pues ¿qué pasa? ¿Por qué el deporte mueve tanto, ayuda mucho, o por qué el deporte hace que la gente lleve al máximo sus emociones? Bueno, no es coincidencia. Fíjense, en México, es de los pocos países latinoamericanos que tiene al deporte como un derecho, pero no es un derecho como en Argentina, que pues sí, tú tienes derecho de que te enseñen a jugar. No, es un derecho de grado constitucional. Y está en el artículo 4, es decir, es de los primeros 10 artículos de la Constitución mexicana, porque desde entonces se identificó una importancia en poder proveer o comprometerse como Estado con la gente a brindar deporte. Ya teniendo grado constitucional, ya no hay más arriba ningún grado que pudiera, digamos, esa subsunción disminuir, la subsunción jurídica. Esto da pie para que se cree la Ley General de Cultura Física y Deporte. Somos de los pocos países en el mundo y de Latinoamérica que tienen toda una ley que dice cómo debemos recibir por derecho constitucional los mexicanos deporte.
Trasladamos esto al plano internacional y tenemos un marco referencial desde la perspectiva de los derechos humanos, donde el deporte es visto como un derecho humano, y una Carta Internacional de Cultura Física y Deporte, que es la que se utiliza para plasmar sobre todo métodos de cómo se tratan los aspectos morales y sociales, también psicológicos de los atletas. Y acercándonos un poquito más al tema de la educación, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO también tienen un estudio anual en donde muestran los avances de cómo beneficia que desde niños en la escuela se nos forme con deporte. Bueno, en México tenemos deporte desde la primaria, secundaria, pero ya al llegar a la prepa y a la universidad o al nivel medio superior y superior se ve truncado y se vuelve simplemente una práctica opcional para los ciudadanos. Partiendo de mi inquietud, o de la inquietud que me surge con este tema, es entonces, pues, ¿qué son esos valores? Ya sabemos, es deporte, ya tenemos como grado constitucional, tenemos una necesidad social de que el deporte sea parte de las planeaciones presupuestales de nuestro gobierno, pero ¿para qué? Entonces, pues porque otorga bienestar, o porque se aprenden valores, o porque aprendo compañerismo con mis amigos de la escuela, pero no es nada más eso. Citando o trayendo a este tema al psicólogo José Ortega y Gasset, pues nos ayuda a identificar un cuadro de niveles y tipos de valores, por categorías o por su valor y su contravalor, o la parte negativa de este valor. Sí es complicado decir qué es lo bueno. Sí, el deporte te hace bien, pero ¿qué significa que te haga bien? Bueno, pues entonces nos ayuda un poquito Ortega y Gasset con esta tabla. Ahora, tenemos las categorías útiles, vitales, espirituales y religiosas, donde la idea de lo bueno, dice él, ¿no? Pues es aquello valioso, o es aquello que para las sociedades debe permear como valioso, como aparece aquí en pantalla. Ahora, yo no conozco un caso de algo malo que le haya dejado el deporte a nadie que lo haya practicado, y no creo que nadie lo conozca. Es que por hacer deporte se murió. Bueno, no, a lo mejor porque iba viajando en el autobús o porque le cayó algo encima del estadio, pero fisiológicamente, psicológicamente, no creo que exista un caso en donde alguien diga, es malo hacer deporte. ¿Cuál es el objetivo de mi tema entonces? Bueno, si se sabe, no está en discusión, que algo bueno se recibe mediante deporte, que tiene un grado constitucional y que en el mundo entero existen parámetros de práctica, pues entonces el objetivo de esta investigación es identificar cuáles son esos valores personales y profesionales que a un estudiante universitario le servirían a través de la práctica deportiva, centrado en la Universidad Rosario Castellanos. ¿Sí? O sea, ¿para qué? O sea, ¿o qué es eso bueno que vamos a encontrar? Como objetivos específicos, pues tengo identificar esas emociones, profundizar en ellos, comprender los usos de valor de estas personas y sobre todo definir cuáles son esos valores. ¿Para qué? Voy a responder, o pretendo responder una pregunta. ¿Cuáles son esos valores personales y profesionales de los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos que se forman a través de una práctica deportiva? Ahora, no tenemos en la Universidad Rosario Castellanos una infraestructura deportiva formal como en otras instituciones. Por ello me lleva a que la implementación del método, que más adelante les voy a mostrar, pues tenga que hacerlo fuera en otras instituciones, que no es la Universidad Rosario Castellanos. El problema, desde mi punto de vista, o desde el punto de vista de esta investigación, no es si es bueno hacer deporte, sino eso bueno, ¿qué es eso bueno que me trae a hacer deporte? Es decir, en la segunda línea dice, la afirmación de que es bueno está fuera de toda discusión, pero el problema se va a centrar en precisamente cuáles son o qué valores son esos que se promueven la práctica deportiva, que le pueden servir como herramienta de formación a un estudiante universitario de la Universidad Rosario Castellanos. Es decir, identificar cuáles son esos valores. En la propuesta metodológica, de acuerdo con Hernández Sampieri, pues bueno, es un estudio de tipo fenomenológico. Yo trato de explicar qué es lo que pasa.
completamente exploratorio, o más bien, por decir de una forma, cualitativo, ¿sí? En esta parte del lado izquierdo, donde dice selección del contexto, mi propuesta está en utilizar a profesionistas de la Ciudad de México, de instituciones públicas y privadas, y, bueno, universitarios que ya egresaron y otros que aún siguen estudiando, pero tienen que ser de instituciones educativas en donde existe una infraestructura deportiva. Ahora, ¿qué es deporte? Pues no es nada más salir a correr, jugar a las escondidas. Deporte implica una preparación, un entrenamiento y competir para ganarle a un rival. Ese es deporte de acuerdo con los marcos conceptuales que se utilizan en México desde la Constitución. ¿Cómo pretendo hacerlo? Recopilando mediante la entrevista a profundidad a 4 participantes que cumplan con cada uno de los perfiles A y B, para poder vaciar estos datos, analizar estos datos mediante los comportamientos y las narrativas, identificando el método de unidad constante, es decir, la constante que se repite y discriminando lo que no se repite. Para procesar esos datos más adelante, vaciarlos en una tabla de frecuencias, donde estas narrativas se van a dividir en esencial, común y distintas, para al final poder desarrollar una descripción narrativa de ese fenómeno, pero considerando las frecuencias esenciales. Este proyecto está todavía en proceso, en etapa de planeación, y pues se tiene programado que finalice en el mes de diciembre de 2023. Y pues les agradezco mucho su atención. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Norma, adelante, por favor. Bueno, compañero Carlos, me parece como, bueno, primero estoy ubicando que tienes tu propuesta al interior del Instituto Rosario Castellanos. Sí, y ahorita en tu metodología veo que más bien estás hablando de otras instituciones que sí cuentan con la infraestructura, ¿es así? Correcto. Bueno, es que no puedo usar sujetos del Instituto Rosario Castellanos porque no tenemos infraestructura deportiva en la Universidad Rosario Castellanos. Ok. Eso creo que es un poco raro, o sea, a nivel, pues, más bien de la propuesta de investigación, entonces yo creo que no deberías de usar como tal Rosario Castellanos, ¿no? En tal caso sería como una exploración de los valores que se conlleva el deporte y, bueno, lo que implica no solamente valores, sino también lo que implica las prácticas, ¿no? O sea, la disciplina, la salud física, el acondicionamiento frente, pues, a la violencia, a la inseguridad, al estrés terrible que tenemos ahorita y que incluso la pandemia nos dejó en aislamiento, donde se cerraron todos los espacios deportivos, ¿no? Abrieron primero las plazas comerciales que los parques, ¿no? O sea, para empezar. Entonces, el aislamiento social, creo, de la pandemia, como que generó, pues, un proceso en el que los jóvenes dejaron de hacer todo tipo de, ya ni siquiera ejercicio, movimiento. O sea, se hicieron más sedentarios detrás de una computadora, detrás de dispositivos de celulares. Esa es la manera en que se están ahora relacionando muchos de los jóvenes y socializando. Entonces, me parece interesante la propuesta que tú estás planteando, el decir qué es el ejercicio, qué es el deporte, por qué es importante, qué tipo de situaciones puede el joven aprender a través del deporte, de la disciplina, del compañerismo, de la socialización, y posteriormente, claro, también a este tipo de valores que tú estás planteando. ¿Qué valores obtienen? ¿No? O sea, porque uno son prácticas, otros serían valores, ¿no? Esto me parece interesante, me parece muy interesante que tú puedas hacer como una revisión o una exploración del papel del deporte en los jóvenes y sobre todo en momentos de pospandemia, porque seguimos en pospandemia. Eso me parece muy, muy interesante. Sin embargo, lo que yo no encuentro el enlace es con el instituto, ¿no? O sea, si tú dijeras, vamos a trabajarlo con los jóvenes, se hizo de hecho una encuesta de salud mental y justo drogadicción o causas de drogadicción. Entonces, bueno, ahí está esa encuesta, ¿no? No digo que, no sé si lo puedan usar, puedan ustedes usar estas, o tener la posibilidad, ojo, podrían
buscar esta información y a lo mejor desde ahí decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que ocurre en nuestro instituto? Y de hecho, cada plantel es diferente. No es lo mismo Coyoacán que Gustavo Amadero, que pienso yo en Magdalena Contreras, que ahora la conocemos, porque hemos tenido mucha cercanía con Magdalena Contreras, donde los jóvenes tienen cerca el bosque, ¿no? Sí. No es igual a los que están en GAM, a los que están en Justo Sierra, que lo que tienen es al centro histórico, Sí. ¿no? En esta relación con el deporte, pero también yo diría con la naturaleza, con otro tipo de contextos. Entonces, creo que tú podrías a lo mejor plantearte ahorita en esta especialidad, si es para diciembre nada más, plantearlo como a nivel investigativo, o sea, qué aportes puede generar el deporte, qué valores deberían de incentivarse. Ahí, por lo menos en GAM, hay un espacio un poquito más amplio, a veces los he visto haciendo voleibol, a veces algo de básquetbol, incluso hay una cancha ahí que tampoco dicen que entonces no se puede usar porque creo que no está en buenas condiciones por los temblores, pero bueno, hay espacios, ¿no? En otros, hay lugares donde se podrían hacer ese tipo de prácticas, pero como a decir, bueno, ahorita estoy en esta etapa de investigación, de reflexión, de análisis teórico y epistemológico, que sé yo, desde dónde me voy a ubicar, con la finalidad que después pueda hacer una propuesta, quizá, ya para el instituto, ¿no? En este momento porque no deberías como de juntar las dos, son como dos propuestas diferentes, pero es una y ya después podrías entrarle a la propuesta de deporte para el instituto. Esas serían como mis sugerencias, Carlos. Sí, muchísimas gracias, doctora Angélica. Gracias, doctora. Doctor Alejandro, adelante, por favor. Muchas gracias. Humberto, muchas gracias por tu presentación. ¿Vas por Humberto o por Carlos? Son igual, es igual. Humberto está bien. Vale. Pues Humberto, muchas gracias por tu presentación, muy elocuente. Yo, no había entendido exactamente que estabas en la especialidad. Yo entendía más tu proyecto como parte de una maestría. Entonces, creo que los apuntes que yo había hecho estaban más encaminados hacia este sentido. Entonces, tómalos como tal, ¿no? Escálalos al tamaño de una especialidad. Claro. Yo, sobre todo, me voy a centrar en lo que leí de tus avances de trabajo. Sí. O sea, creo que a mí, después de haberlo leído, me surgieron un montón de dudas. Por un lado, me surge la duda de valores en términos de qué. O sea, como que yo siento que los valores normalmente son entendidos desde una perspectiva social muy amplia, ¿no? Y ahora, o sea, que son buenos para la sociedad en su conjunto y no necesariamente buenos para el individuo. A la hora en lo que tú te escucho, siento que los valores, o sea, la línea esta en la que tú planteas lo que le significó a Usain Bolt o no sé, te centras como en el individuo. Y al mismo tiempo, siento que es como una contradicción con lo que planteas dentro de tu escrito, porque siento que en tu escrito te centras más como en el deporte organizado, como los valores de la práctica del deporte como algo colectivo y algo organizado institucionalmente, no tanto como algo que se hace esporádicamente por un grupo de individuos, de amigos que se juntan en la calle y se echan una cascarita de fútbol, ¿no? O sea, o ya no, esto creo que ya eran en mis tiempos y ya no ocurre, pero bueno, siento que ahí encuentro como una desconexión teórica, en el sentido de que, pues justo no construyes un marco teórico actualizado sobre qué quieren decir los valores dentro del contexto del deporte y estos dentro del contexto de la educación, ¿no? De la formación de los individuos dentro de una institución formal de educación. Entonces, a mí me parece que aportaría mucho, coincido con Angélica, en que pues igual y llevar como tu investigación como a una dimensión empírica, pues es un poco rebasado en términos de los tiempos, sino que a mí me parecería como mucho más relevante que dejaras perfectamente claro las respuestas a estas preguntas que te hago, ¿no? Como qué valores, a qué nivel, si es social, si es individual, qué es lo que dice la teoría, no solamente en términos generales de qué es un valor, o sea, en términos psicológicos. Creo que debe de haber suficiente literatura
pedagógica o no sé, dentro del deporte o de la educación que te pueda contestar a estas preguntas en una escala institucional de la educación formal, que siento que tu interés va más para allá, ¿no? Que, pues bueno, también encontré como una desconexión entre el objetivo que planteas en tu escrito, que es formar individuos, las preguntas que planteas que van más encaminadas a qué valores, o sea, entonces creo que ahí, pues primero tendrías que, no sé, hacer una revisión teórica que te permita escudriñar cuáles son los valores que normalmente se plantean dentro de la literatura para después hacer las preguntas alrededor de esto, ¿no? Y pues bueno, también el temas de metodológicos, la forma en la que tú planteas el estudio, el tamaño de la muestra, o sea, desafortunadamente no apunté exactamente cuántas personas planeas entrevistar, pero era algo así como 15 personas, lo cual es minúsculo, o sea, ya entiendo por qué, o sea, no tienes suficiente tiempo para hacerlo, pero si no tienes suficiente tiempo para hacerlo, entonces mejor concéntrate en atajar el problema desde una perspectiva que te permita consolidar un conocimiento lo más serio posible para poder después dar el siguiente paso, ¿no? Que ya es como la parte empírica, quizás en un grado posterior, ¿no? Igual y te interesaría hacer un doctorado o una maestría. O sea, no sé si entiendo que ya tienes una maestría, ¿no? Porque te presentaste Sí, pero no está relacionada con educación. Bueno, no importa. O sea, puedes hacer como un doctorado u otra maestría. Sí. El caso es que igual y pues una especialidad no es el espacio suficiente, ¿no? Para hacer esta, o sea, para llevar a cabo la investigación tal como la planteas. Y bueno, estilísticamente creo que la parte de pues tu forma un tanto desastrosa de citar, creo que sí tienes que tener como mucha más atención en ser como bastante consistente en el uso y disciplinado, o sea, de los valores que nos da el deporte es la disciplina, o sea, ser disciplinado a la hora de ocupar el aparato crítico, ¿no? Y fuera de eso, pues coincido con Angélica, es un tema interesante, que merece pues una exploración teórica a mayor profundidad. Entonces, muchas gracias por dejarme leer tus avances de protocolo. Gracias, doctor. Claro que no sí. me digas, doctor, nomás no me gustan esas cosas. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. No, con gusto. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, Víctor Manuel Alverde Herrera, estudiante de primer semestre, presentará su trabajo titulado Propuesta de intervención pedagógica desde la filosofía del lenguaje como eje articulador en la consolidación de aprendizajes significativos. Adelante, Víctor. Creo que no tenemos a Víctor, ¿no? ¿Crees que pudiéramos como continuar con la siguiente y esperar a que Víctor se conecte en algún momento? Sí, me parece bien. Bien, pues bueno, vamos a continuar con Luis Fernando Cerezo Ahumada, estudiante de primer semestre, que presentará su trabajo titulado Hacia una educación transformadora, análisis de las percepciones de violencia y clima escolar en la Escuela Normal Roberto Solís Quiroga. Adelante, por favor, Luis. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, profesores y compañeros. Y pues bueno, les voy a presentar mi presentación, vaya, valga la redundancia. Nada más que no me estoy teniendo un poquito de problemas, pero
Pues bueno, no sé si ya se está proyectando. Se está cargando, pero aún no se ve. Ah, perfecto. Pues bueno, como bien dice el título, es Construyendo una educación resiliente, percepciones de la violencia y clima escolar en la Escuela Normal Roberto Solís Quiroga y su importancia en la transformación de las prácticas educativas. Bueno, me presento, me llamo Luis Fernando Cerezo Ahumada. Mi director es el doctor Jorge García Villegas. Él es profesor de la Universidad Pedagógica. Y bueno, la introducción, ¿no? ¿Por qué este tema? La violencia en los centros educativos y en su entorno es un problema que cada vez es más relevante y preocupante en la sociedad actual. Esta situación ha costado la vida de personas involucradas en el conflicto, mientras que la inactividad de las autoridades y la falta de intervención adecuada ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes, tanto dentro como fuera de la escuela. Además, de los impactos en la seguridad física, la violencia escolar también tiene repercusiones negativas en el rendimiento académico y laboral de las personas, generando desconfianza entre pares y entre estudiantes y docentes. Esto quiere decir que la relevancia del estudio tiene que ver exactamente tiene que ver más bien con la situación que se está generando actualmente, ¿no? A partir de lo que sucedió exactamente en Estado de México con una chica que fue asesinada desgraciadamente durante una pelea este, entre compañeros, entre pares, pero que también los maestros y docentes y directivos no dieron respuesta adecuada, ¿no? Incluso los centros de salud no dieron respuesta oportuna y adecuada hacia la chica, ¿no? ¿Por qué este trabajo y no otro, no? Bueno, tiene que ver exactamente con lo que les mencionaba, la urgencia de atender la violencia en contextos escolares, centrándose principalmente en educación superior, ya que este es poco, o inusualmente explorado, ¿no? Vemos, por ejemplo, muchas pancartas de grupos feministas o de alumnas que están alzando la voz en cuanto a la violencia que viven ellas, ¿no? Y de hecho, una de las justificaciones para elaborar este trabajo tiene que ver exactamente también con un trabajo anterior que se hizo en la especialidad de género en educación en la Universidad Pedagógica Nacional y que tiene que ver con el seguimiento, pero ahora sí centrándose principalmente en la parte escolar como institución y con las y los compañeros, ¿no? También tiene que ver con el contexto latinoamericano. Bueno, se analiza el contexto latinoamericano de México como República Mexicana y Ciudad de México para comprender el problema y su urgencia de atenderla. También comprender que la educación superior no está exenta de la violencia, ¿no? Y abordar el tema de la violencia con futuras docentes para prevenir que se repliquen estas conductas con la población que atienden. Esto exactamente, como bien mencionaban anteriormente los docentes que nos están dando réplica, tiene que ver como mi deseo de seguir con la maestría y que pueda yo replicar algún, ¿cómo se llama? Un taller que dé sentido a esta investigación. Por el momento se está haciendo como una exploración de lo que está sucediendo en torno a la institución, ¿no? Que fui parte como estudiante y vi ciertas cosas, entonces al entrar a esta parte de educación en situaciones emergentes, la violencia es una situación emergente que es poco se explora y sobre todo con alumnos y alumnas que son futuros docentes, ¿no? Bueno, la pregunta inicial que está como en constante cambio, ¿no? Exactamente con las pláticas con mi docente director. Bueno, me pregunto cuáles son las percepciones sobre la violencia y el clima escolar de docentes y alumnos en la Escuela Normal de Especialización, perdón, de Roberto Solís Quiroga de la Ciudad de México. Esto tiene que ver exactamente con que tiene sentido hacia la educación inclusiva, ¿no? O sea, sus ejes temáticos de esta escuela normal tiene que ver exactamente con la percepción de la discapacidad y todo esto. Entonces, por ahí va el sentido de la investigación. La justificación.
La investigación tiene como interés principal investigar la violencia escolar, principalmente de la que se vive en educación superior, entender la violencia escolar como un fenómeno que afecta a las relaciones que se crean dentro de los contextos escolares, también para continuar con la investigación que ya les había comentado, a pesar de que la primer investigación se hizo en torno al género, ahora me quiero centrar exactamente en el clima escolar y la percepción tanto de docentes como de alumnos y cómo la viven, ¿no? Profundizar y entender cómo la violencia afecta el clima escolar, ¿no? Esa es una de las cuestiones que me gustaría entender. Marco teórico. Bueno, en el marco teórico se pueden explorar los conceptos de la violencia escolar, así como el clima escolar y la percepción, los cuales sirven de apoyo y guía para comprender, analizar y abordar el tema que se plantea en el trabajo de investigación. Comprender los efectos que tiene sobre la subjetividad, ¿no? Que es algo muy de la psicología social y que proceden aquellos aspectos de la historia personal y colectiva y que resultan relevantes para su articulación en el ejercicio de la violencia. También quiero aclarar en este punto que, por ejemplo, lo que se puede observar dentro de la investigación, que los mismos autores, ¿no?, que yo reviso y que cito, concuerdan en 3 aspectos importantes, ¿no? La violencia en Latinoamérica o en países latinoamericanos tiene que ver como con este proceso histórico y de su creación de identidad y que se replica hasta el día de hoy, ¿no? También la violencia escolar se entiende como un reflejo de lo que sucede en el exterior, ¿no? Haciendo como una pequeña dicotomía exterior-interior, pero que tiene efectos negativos en los procesos de convivencia y de construcción de identidad, y aparte también crea relaciones desiguales entre profesores y alumnos o entre pares también. El tercer punto sería que la violencia no es un fenómeno que solo se involucra entre pares. Esto quiere decir que no solo es entre alumno y alumno, sino que también en contextos áulicos se podría dar entre docentes, ¿no? O sea, los autores mencionan que exactamente lo importante es ver el contexto escolar que se ve involucrado, padres y madres de familia, docentes, personal administrativo, que también pueden ejercer algún tipo de violencia, ¿no? De acuerdo a la metodología que escogí, tiene que ver exactamente con la encuesta. ¿Por qué la encuesta? Bueno, se elige la encuesta por su versatilidad y su facilidad para recoger información que es fundamental para la investigación. Sirve para la recogida de datos que se hace a partir de la interrogación de diversos sujetos, cuya principal finalidad es obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos de una problemática de investigación previamente construida. En este caso, quiero saber cuál es la percepción de profesores y alumnos o personal docente y alumnados sobre la percepción de la violencia y cómo afecta en el clima escolar, ¿no? Escojo exactamente las herramientas de Google para posibilitar la recogida de información y aparte Google me ayuda como esta parte de la sistematización de la misma información. Ya para concluir, ¿no?, de acuerdo al tiempo que me otorgaron, ¿no?, en conclusión, la investigación presentada en el documento es relevante porque contribuye a la comprensión de un fenómeno social y educativo complejo y propone estrategias que pueden ser útiles para prevenir y abordar la violencia escolar en contextos de educación superior. Y ya para concluir, ahora sí, ¿no?, mis referencias. Y pues gracias, ¿no? Ante todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Norma, adelante, por favor. Muchas gracias. Luis, pues muy interesante, digo, es justo son mis líneas de investigación, entonces me parece súper interesante el tema. Creo que hay mucho que abordar, ¿no? Ahorita actualmente hay mucha visibilización de lo que está ocurriendo en las universidades a raíz del movimiento feminista, como bien lo dices, o los movimientos de mujeres, no solo feministas, sino de mujeres en general. Tenemos universidades que han hecho paros por la violencia de género, como la UAM, con la Universidad de Querétaro, como la Universidad de Chiapas.
aquí mismo en el Instituto Rosario Castellanos tenemos una unidad de género, que se llama Unidad para la Paz, Género y tal. Bueno, lo digo porque el contexto está como abriéndose mucho a que puedas tener esta relación con, o por lo menos contextualizar el panorama en el que estamos ubicándonos, ¿no? Esta norma rural. Por otro lado, me parece muy pertinente que hables de cómo visibilizar la noción de violencia, la violencia de género, pero puede haber otro tipo de violencia, no solamente las de género, aunque las de violencia de género como muy fuerte y está eclipsando muchas otras violencias, pero violencia, la inseguridad que se vive en torno a las universidades, el bullying, que no es precisamente por género, puede ser por discriminación, puede ser por racismo, puede ser por aspecto físico, puede ser por cualquier cosa, porque es muy inteligente, porque es el nerd, porque es cualquier cosa que se les ocurra puede ser una persona víctima de violencia. Y además sabemos que tanto víctimas como victimarios pues cumplen con ciertas situaciones o condiciones y que sin embargo no se ataca realmente al violentador o al que hace el bulleador, ¿no? Simple y sencillamente se le expulsa y ya con eso se piensa que se soluciona cuando no se da realmente una intervención en estos casos, ¿no? Bueno, yo nada más como para contextualizar, creo que me parece muy interesante, pero también creo que es bien interesante lo que estás planteando, que tenga que ver con la parte de formación de docentes. Eso me parece muy, muy importante, porque como dicen, el tema de violencia desaparece cuando entramos a la parte académica o cuando entramos a la parte de la escuela. En la escuela no hablamos de violencia. En la escuela hablamos, si acaso en algunas situaciones permitimos que los estudiantes hablen de sus proyectos y se habla un poquito de bullying, se habla un poquito de drogadicción, pero no es algo que se cuestione, que deje de naturalizarse, se sigue naturalizando y eso, bueno, está afectando muchísimo. La violencia, como también bien lo dices, y estoy completamente de acuerdo contigo, su incidencia en la subjetividad es fundamental, ¿no? No es solamente que se violenta a una persona, sino que se le niega su ser y además esta persona se convierte víctima a través de su vida, ¿no? Si tú vas a unas trayectorias de vida de la gente que ha sido violentada, a veces es que son personas que han sido abusadas sexualmente en su infancia, que han sido abusadas por los padres o que han sido maltratadas o que ya fueron violentados en la calle, llegan a la escuela y les pasa lo mismo y siguen reproduciendo, después buscan una pareja que las violenta también, ¿no? Eso es parte de que se construyen subjetividades. Entonces, creo que, y aquí entra, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que tu metodología debería ir en otro sentido, ¿no? Podría ser muy interesante que tú pudieras trabajar más historias de vida. Yo sé que tienen, y vas para la maestría, ¿no? Está muy bien. A lo mejor te da más tiempo para hacer muchas encuestas, porque a veces las encuestas lo que se busca es gran cantidad de encuestas para poder tener ciertos datos y para poder hablar de variables y cruzar y todo esto, o de incidir. Pero a nivel cualitativo, a veces si pudieras tú hacer grupos focales sobre estos temas, sobre todo porque tú estás planteándote percepción. Una cosa es lo que es la violencia, que son como datos. A ver, aquí han secuestrado, aquí violaron, aquí, no sé, robaron con violencia, aquí hay bullying, o sea, qué sé yo, denuncias sobre ciertas cosas, son como muy concretitas, y la percepción es como la gente se siente. ¿Qué tan segura se siente en un espacio? ¿Qué tan segura se siente en la escuela? O al contrario, es como dos visiones diferentes. Entonces creo que, y como ya le estás entrando también a la subjetividad, desde un aspecto psicosocial, que no forzosamente tenemos que ser psicólogos, pero sí, un aspecto psicosocial nos permite ubicar que la gente bueno, sugiero que le entres a las historias de vida, sugiero que le entres a los grupos focales. Las historias de vida es que tú escoges a unas cuantas personas con las que tú puedes dialogar y buscar incluso el trayecto de vida. Es lo que te comentaba. Muchas veces cuando se habla sobre todo de víctimas, nos damos cuenta que su trayectoria de vida o estas historias orales, historias de vida, sobre todo historias de vida, vamos viendo que hay una serie de quiebres en lo que la gente va repitiendo y repitiendo y repitiendo la violencia, siendo víctima y víctima y víctima, y es difícil que salga de ese círculo de violencia.
¿no? A menos de que hable, de que narre, de que hay muchas, bueno, hay como muchas estrategias ahí para este trabajo, y que a veces son cosas muy simples, no es que vayan a terapia, ya sí hay cosas muy graves, traumas, donde sí implica terapia y demás, pero hay otras que son de socializar, de hablar, de saberse que no están solos, que hay otras personas que están viviendo lo mismo. Entonces, a veces eso funciona también en los grupos focales, donde tú puedes hablar tanto con la gente que violenta como la gente que ha sido violentador, ¿no? Yo hice un trabajo en la Gustavo Amadero, justamente con esto hicieron hasta mapas de, no sé, buzones de quejas, hablaban de algo muy bonito que hicieron, que cuando eres violentador, cuando violentas. O sea, también reconocerte que violentas también es interesante, porque siempre decimos, es que yo he sido víctima, pero cuando dices, tú has sido el victimario, ¿tú qué has hecho? ¿Te has burlado, has discriminado, has racializado a la gente, has generado que alguien se sienta mal, ¿no? Con esto, y a veces no reconocemos que hemos sido nosotros también violentadores. Y esas posibilidades que nos da la parte cualitativa, creo que sería muy valioso para el tema, y a veces implica poco, no implica miles de entrevistas, ¿no? Pueden ser pocas entrevistas, a escoger bien las entrevistas que pudiera realizar, y los grupos focales que te permitiría que dialogaran las mujeres sobre el tema de violencia, grupo focal de hombres, grupo focal de docentes, no digo estudiantes, mujeres, hombres, docentes, darle su espacio, también docentes mujeres, docentes hombres, también lo ven diferente, y creo que cruzando estos grupos focales también sería una buena solución para tu trabajo. Y bueno, pues, y sobre todo me encanta esta idea de que se formen los propios docentes para que ellos puedan después trabajar también con los niños que les toque ser, si son educadores de niños, si son educadores de educación básica, de secundaria o en la universidad, que sepan que pueden generar estrategias para discutir estos temas y transformar de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, Luis. Excelente. Gracias, doctora. Doctor Alejandro, adelante. Gracias, Luis, muchas gracias por la presentación. Yo igual me voy a centrar un poco más en la parte de lo que leí, más que en tu presentación. La parte de tus avances pues de tu trabajo, creo que a mí me hizo falta bastante un marco teórico, ¿no? O sea, creo que hablas de violencia en términos estructurales de las sociedades, pero no la explicas desde el contexto de la educación. Entonces, creo que es importantísimo, si ya te vas a meter en este tema, como abordar desde esta perspectiva, porque me parece muy aventurado plantear incluso instrumentos de recolección de datos que no están basados en la teoría, ¿no? Como que no emergen de una teoría bien escrita, bien investigada alrededor del tema de la violencia en el campo escolar. Por el otro lado, encuentro como una desconexión entre lo que escribes y pues sí, los objetivos y la forma de recolección de datos que planteas. O sea, mucho de lo que escribes es hablas de violencia en población escolar, de la educación formal básica. Entonces estás hablando mucho de poblaciones menores de 16 años, y cuando llegas a la etapa de tu población objetivo de estudio, planteas estudiar a la población de una normal especializada, o sea que ya es el nivel superior. Entonces hay una desconexión teórica, conceptual y metodológica que creo que merece la pena pues atajar, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí esos son como los comentarios que te tengo. O sea, creo que el tema evidentemente es relevante, es actual, es muy válido, pero sí hace falta como que hagas un planteamiento teórico mucho, pero mucho más profundo del contexto en el que estás abordando el tema de la violencia. O sea, para nada es lo mismo la violencia estructural de la sociedad
no puedes ocupar como las mismas categorías de análisis a lo que sucede dentro del contexto escolar. Creo que el contexto escolar tiene sus propias particularidades y merecen la pena que profundices en ellas, ¿no? Por el otro lado, me llama la atención como tu forma de escribir. O sea, yo no vengo como de las humanidades, vengo como de disciplinas como mucho más, bueno, he sido atacado de ser demasiado positivista, pero creo que sí merece la pena cuando estamos escribiendo y estamos aprendiendo a escribir y que estamos en este proceso de entrenamiento como académicos, pues es importante como seguir una estructura lógica de introducción, marco teórico, métodos de investigación, resultados, discusión y conclusiones, para llevarnos como de la mano en la construcción como lógica del producto que estamos tratando o la idea que estamos tratando de diseminar. La forma en la que tú escribes, de pronto mezclas como justo historias de vida con teoría, pero la teoría no la terminas de aterrizar dentro del contexto escolar. Las historias de vida no se enmarcan necesariamente dentro de lo escolar. Y a mí, al menos como lector de una disciplina que no es la tuya, pues me perdiste. Entonces, creo que valdría mucho la pena como pues tratar de simplificar las cosas para ser más claros a la hora de transmitir pues las ideas que estás pues que tienes, ¿no? Y que estás tratando de comunicar. Pero sí, yo lo que te invitaría es pues antes de aventurarte a mandarnos tu cuestionario de Google Forms sobre recolección de datos, que te plantees pues que ese instrumento esté realmente conectado con la teoría y que realmente esté conectado con el problema, en el contexto que tú quieres investigar. En este momento creo que estás tirando para muchos lados al mismo tiempo y pues los resultados que puedas obtener no van a ser lo suficientemente aterrizados como para que arribes a conclusiones lo suficientemente congruentes, ¿no? Entonces creo que vale la pena igual y dar un paso atrás, ver lo que tienes y ser mucho más como aterrizado a la hora de plantear, de hacer del planteamiento de tu proyecto, ¿no? Entonces creo que esos serían mis comentarios. Y bueno, pues tómalos con pinzas, así como con un grano de sal, porque para nada hacer educación. Y pues bueno, ojalá y te sirvan las cosas que te puedo decir. Y pues muchas gracias por permitirme leer tus avances. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, Ana Mesli Velázquez Rocha, estudiante de primer semestre, presentará su trabajo titulado Desarrollo de un programa educativo en ingeniería de datos dirigido a jóvenes del municipio de Chimalhuacán en situación vulnerable. Adelante, Ana. No te escuchamos, Mesli. Ay, perdón, ¿ya se escucha? Gracias. Bueno, buenas tardes, doctores. El título de mi proyecto ha cambiado un poco debido a lo que ya he estado trabajando con mi asesora, entonces ha quedado mucho más delimitado. Tampoco es tan distinto al trabajo que envié. Voy a empezar a compartir mi pantalla. El proyecto es una propuesta pedagógica didáctica para un programa educativo de ingeniería de datos basado en el modelo de Bootcamp para ser implementado en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Les voy a presentar aquí un poco de lo que es el contexto, mis antecedentes, las reflexiones y los objetivos. El objetivo general, ya que este es un proyecto lo proyecto para la maestría y también el objetivo para lo que sería el resto de la especialidad, ¿no? Bueno, lo que resta de la especialidad. El contexto. Chimalhuacán es un municipio del Estado de México que, bueno, una de sus características es que se considera una población marginada. Partimos de que la pobreza, según Benítez, es la falta de bienestar y autonomía,
una negación de las oportunidades y las opciones básicas para el desarrollo humano, así como la ausencia de determinadas capacidades elementales para realizarse. Una persona es pobre cuando carece de oportunidades para obtener niveles mínimos aceptables de realización personal. Es decir, la pobreza es un fenómeno multifactorial y ¿no? Actualmente en el municipio se considera que más del 90% de la población vive en algún tipo de pobreza, ya sea por ingresos o por carencias sociales. Nosotros nos queremos concentrar en la relación entre pobreza y educación. La falta de acceso a la educación o una educación de baja calidad puede impactar como un limitante para el desarrollo intelectual y cultural, para el crecimiento profesional, académico y personal, en la búsqueda de empleos y que perpetúe el empobrecimiento de la población. La educación está altamente ligada al empleo. Si bien hay muchísimos empleos que tienen una buena remuneración económica y que no requieren de que las personas cuenten con una educación formal, lo cierto es que al menos para el municipio y para el Estado de México, la mayoría de las personas perciben un salario por debajo del mínimo, ¿no? Que no llega ni a los 4,000 pesos al mes. Chimalhuacán en educación, tiene bastantes problemas de accesibilidad. Apenas el 9% de las personas han podido acceder a la educación superior, ¿no? La generación que actualmente, que el año pasado estaba por egresar a la educación superior, era el 18%, de las que se preveía que el 50% ya no iba a continuar con sus estudios. Y estamos hablando de que las personas puedan entrar a una licenciatura, a una ingeniería, pero no por eso egresar. Las barreras para el acceso a la educación, pueden ser económicas, sociales y culturales. Entonces van desde la falta de ingresos, desde violencia social, violencia familiar, fenómenos, por ejemplo, como el embarazo adolescente y también los valores familiares. Fue el contexto de Chimalhuacán. Y ahora les voy a presentar lo que lo que considero como lo que podría ser una alternativa. Para eso les tengo que hablar lo que es el campo de la ingeniería de datos. La ingeniería de datos es una rama de las tecnologías de la información que se ocupa de diseño, implementación y gestión del ecosistema de datos en una organización. Actualmente se aplica para muchísimas industrias. De hecho, se prevé que para el año siguiente el 75% de las organizaciones, esto es a nivel internacional, va a tener o va a requerir de un departamento de análisis de datos. Es decir, se trata de un área que está en crecimiento y que tiene una alta demanda, la cual no se alcanza a cubrir. Esto sucede principalmente porque las licenciaturas, ¿no? Las ingenierías, al tener una duración de 4 o 5 años, muchas veces no pueden actualizarse tan rápidamente como las actualizaciones en el mercado de esta área, ¿no? Entonces, por un lado, pues hay personas que están egresando, que no tienen los conocimientos más actuales, ¿no? Que se van retrasando, y por el otro no hay suficientes personas que se eduquen como a estos estudios, ¿no? Más formalmente. Los puestos, ¿no? Y la oferta que hay aquí, ofrecen salarios que son mayores a lo que las personas de este municipio pueden percibir, ¿no? Que van desde los 11,000 pesos en puestos operativos a personas que van iniciando su carrera o que no tienen experiencia. Una alternativa para formar personas dentro del campo de las ingenierías son los bootcamps. Los bootcamps son un modelo educativo de creación muy reciente. Se empezaron a implementar más o menos en el 2010, ¿no? Un concepto que surgió del ejército, pero que rápidamente se trasladó al campo de la educación, que buscan generar aprendizajes en un corto periodo de tiempo a través de programas intensivos, ¿no? Son programas de 3 a 6 meses que están dirigidos a personas que no tienen formación en la parte de tecnología. Bootcamps se pueden aplicar en muchos campos, se usan principalmente en medicina, pero pues en medicina también, en el área de tecnología ahorita hay una gran oferta. Se caracterizan por tener una actualización constante. Como son tan breves, constantemente los planes y los programas se van actualizando en las últimas novedades del área, y tienen la ventaja de que se aplican en modalidades virtuales o mixtas, principalmente virtuales. Se basa en la metodología de Learn by Doing, ¿no? Que está enfocado
a proporcionar respuestas a problemas reales, ¿no? Es el aprender haciendo. Y se enfoca en el desarrollo, no solo en dar como los conocimientos prácticos que las personas necesitan para desempeñarse en el área, sino que busca desarrollar competencias para el trabajo en esta sección específica, ¿no? Que puede ser como autogestión del tiempo, autogestión del aprendizaje, trabajo en equipo, colaboración, innovación, etc. Y también se caracteriza porque, bueno, su plantilla busca conformarse por personas que sean expertas especializados, ¿no? En pequeñas áreas de tecnología. Los bootcamps a nivel internacional tienen una gran aceptación. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde el 72% de los empleadores de IT confirman que las personas que se gradúan de bootcamps están igual de preparados que un titulado universitario. Algunos incluso dicen que el desempeño es superior. Sin embargo, los bootcamps no son una alternativa para la población en la que nos queremos enfocar por dos cosas. Por un lado, los bootcamps de ingeniería de datos, que es el tema sobre el que quiero elaborar el programa, son bastante costosos, van entre los $5,000 y los $20,000 americanos. Por el otro lado, los programas que existen se ofertan mayormente en países de habla inglesa, igual ser virtuales, hay como una oferta internacional, pero bueno, el idioma sí representa una barrera para muchas personas y más para la población en la que queremos trabajar. Además de que en México la oferta de este tipo de programas es muy, muy pequeña, principalmente pues se trabajan en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y en América Latina, un poco como en Colombia y en México. Entonces, bueno, de todos estos antecedentes, vemos que hay una necesidad de la población joven en el municipio de Chimalhuacán de acceder a una educación de tipo superior o especializada, ¿no? Y además una formación que les permita acceder a empleos mejor remunerados. Esto por la relación de que hablábamos justamente, ¿no? De la pobreza y cómo consideramos que un empleo mejor remunerado o un nivel de educación superior puede ayudar a superar esta situación de pobreza, ¿no? De carencia. La ingeniería de datos tiene una amplia oferta laboral bien remunerada. Hay personas o una gran población que tiene el potencial para este tipo de trabajos, pero realmente como no se trata ahorita de carreras que haya como que estén tan presentes o que sean tan accesibles para todos, pues muchas veces no conocen que tienen, las personas no saben que tienen este tipo de alternativa para continuar sus estudios. También vemos que, bueno, los bootcamps son un programa viable de corta duración que puede permitir a las personas integrarse rápidamente a un mercado laboral y a partir de eso poder continuar sus estudios o poder seguir desarrollando su carrera profesional. Y sobre todo porque es un formato que es como tan aceptado, ya que hay muchas empresas en la parte de tecnología, en la parte operativa, que dan prioridad al que las personas puedan resolver problemas o puedan hacer cosas a que tengan ya como ciertos títulos. Por eso el objetivo del proyecto es proponer un modelo pedagógico didáctico basado en el modelo de bootcamp que sirva para diseñar y posteriormente implementar un programa educativo de ingeniería de datos enfocado a jóvenes del municipio de Chimalhuacán, a fin de proveer a esta población herramientas que les permitan incorporarse de manera exitosa en el área laboral y educativa de IT. Como les decía, este proyecto pues está enfocado a hacer un proyecto de maestría, por lo que en este momento para la especialidad el objetivo es definir las características de la población objetiva a fin de conocer de manera precisa las dimensiones cualitativas y cuantitativas que puedan impactar directa o indirectamente sobre la demanda que pueda tener un programa de tipo bootcamp en ingeniería de datos. Esto nos permitiría no solo conocer cuántas personas puedan estar interesadas en este tipo de programas, sino también qué adecuaciones se le puede hacer al modelo de bootcamp justamente para que se vuelva accesible para una población que no es favorecida, ¿no?
que tiene pues problemas, por ejemplo, para acceder a la tecnología, que tiene que trabajar al mismo tiempo que estudia, que son padres, que tienen alguna discapacidad, etc. Entonces, primeramente, se busca como hacer este sondeo, no solo entre la población, o sea, directamente con los jóvenes, sino también investigar como acerca de la oferta educativa que hay alrededor y de la oferta de trabajos que pueden, pues, como aceptar a las personas que se forman en este tipo de programas. Y esta es como mis avances por el momento. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Norma, adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo no conocía eso del vodka. No, para mí, igual que hace rato decía Alex, yo también estoy muy metida en la parte de ingeniería. Me parece interesante, pero creo que hubiera sido mejor que empezaras por el objetivo, ¿no? Con esta presentación. Empezar por tu objetivo, qué es lo que estás buscando, y después quizá explicarnos qué cosa es el bootcamp. Porque, bueno, ya una vez que llegaste al objetivo, ya la primera pregunta que yo te iba a hacer era esto. Es importantísimo revisar primero el diagnóstico, ¿no? O sea, ya tienes aquí como una claridad de, más o menos, tienes una idea de cuál es la situación de exclusión escolar, de analfabetismo, incluso en Chimalhuacán, ¿no? Esto me hace pensar que, no sé si este bootcamp, pensar tú en a qué personas o qué perfil crees que sí le podría servir, ¿no? Que no puedas hacer como pensar tú, bueno, es que yo creo que es muy importante que cuando trabajamos en comunidad y sobre todo en espacios tan vulnerables, con tantas necesidades de muchos tipos, con desigualdad social, seamos muy honestos, ¿no? No proponer cosas que a lo mejor no logramos. No decir, hay un campo para todos y vamos a entrar y que entren a tu proyecto y que la gente se vaya con la idea de que sí va a conseguir efectivamente trabajo, con un salario como el que tú pusiste en tu presentación, que le das así con muchas expectativas a la población, a los jóvenes y que después se sientan frustrados porque no se logra, ¿no? Esto lo digo como para que tú vayas pensando, y creo que es una propuesta como maestría, ya cuando entres a la maestría, creo que como investigador social tienes que entrarle y ser muy honesto, buscar una propuesta y una posición ética y epistemológica importante de decir tú misma cómo te posicionas, cómo le entras, con quién vas a hablar, qué sí se puede lograr, qué no se puede lograr, porque no hay mercado para todos. Sabemos que todo esto se satura siempre, ¿no? O sea, no puedes decir, es que esta carrera y vas a tener mucho y hay mucho mercado y te van a contratar fácilmente. Lo digo justamente porque creo que es importante que ahorita que estás planteando de tu propio proyecto lo hagas así. Segunda, ¿qué perfil necesitarían estos jóvenes? No creo que sean jóvenes de secundaria, que es así como, según los datos que nos diste, a lo mejor hay muchos jóvenes de secundaria que salen, ¿no? Quizás sí necesitas jóvenes de preparatoria o que van hacia la universidad, ¿no? También pensar tú a quién va dirigido este perfil, qué es lo que necesitarían ciertas facilidades con las matemáticas. No solamente es llenar, hacer cursos pequeñitos y que ya vas a ser especialistas. Creo que sí es muy importante que tú mismo empieces a hacer muy autocrítica y decir, a ver, ¿qué perfil necesitaríamos para integrarlos? ¿Qué tipo de formación pensaríamos generar con estos cursos? ¿Cómo los construiríamos? Y yo iría hasta incluso yo sé que tú vas muy alto y vas hacia la ingeniería y vas a los estudios de datos y a que ganen miles de pesos, pero también, ¿por qué no pensar que también podrías hacer algunos de educación para la vida, de oficios, de proyectos autogestivos que se puedan ir generando, y no que los hagas tú, sino que también veas que hay varias opciones y que los mismos jóvenes, a lo mejor para los de preparatoria para arriba y que a lo mejor tienen facilidad con las matemáticas y tienen facilidad con el análisis y tienen facilidad con la economía o qué sé yo, no sé qué necesitarán estas personas que sean especialistas para acceder a uno de estos empleos, pero no creo que sea tan fácil, ¿no? O sea, no creo que sea tan fácil hacer un perfil así,
con cursos pequeñitos. O sea, sí, las empresas pueden dar cursos porque la gente que contrataron ya tuvo un filtro previo, ¿no? Ya tienen ciertas facilidades, ya saben qué tipo de formación tienen, entonces los pueden ir capacitando, actualizando en temas, y creo que sería muy viable, ¿no? Te digo, yo no desconozco esto, pero sí creo que a veces llegamos con proyectos a lugares con mucha vulnerabilidad, con muchas necesidades, y generamos falsas expectativas. Ahí hay una población, y tristemente la población, los jóvenes de escasos recursos, como la gente de Chimalhuacán, de pronto son los que son engañados porque les ofrecen que van a hacer así miles de puestos que hay en los periódicos, que les ofrecen maravillas, que les van a pagar la semana. Te das cuenta, hay muchas ofertas donde son engañados todo el tiempo. Entonces hay también esta incredulidad, pero también esta necesidad que los hace creer en propuestas. Y es difícil bueno, eso te lo sugiero, de verdad, yo sí creo que sería muy, muy honesto de tu parte ser muy crítica, decir que sí se puede, qué podemos lograr. Es más, hasta pensar en que si tú estás diciendo que se puede, bueno, ¿cuál sería la bolsa de trabajo? Porque tú sí estás diciendo, es que van a llegar a esto, y van a tener este puesto, y van a tener este sueldo, y la verdad creo que es muy complicado creerlo, ¿no? Aunque digas que se puede formar, creo que es muy difícil hablar de algo así. Pero bueno, te digo, no soy especialista en estos bootcamp, y no sé qué realmente el mercado de trabajo hay en estas ingenierías, que yo conozco muchos ingenieros que tienen trabajo, ¿no? O sea, y que son analistas. Aquí en la misma IRC tenemos, está la licenciatura en analista de datos, están saliendo, les está costando encontrar trabajo, y ya tienen una formación universitaria, ¿no? Entonces, sí creo que es muy, muy importante ser muy honestos con las poblaciones, y más cuando son tan necesitadas y hay tanta vulnerabilidad en ellas. Muchas gracias, Mestre. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Alejandro, adelante. Gracias, Mesli, muchas gracias por la presentación y por tu trabajo escrito. Yo también voy a ser muy breve y voy a ir un poco por la misma línea que Angélica. O sea, todo lo que te voy a decir, o sea, las cosas muy breves que te voy a decir, créeme que son como con la mejor de las intenciones, pero creo que sí tienes que ser muy crítica, ¿no? Como cuando leí tu escrito y cuando escucho tu presentación, me surgen me surgen preocupaciones del orden política neoliberal, ¿no? Como digamos, estamos acostumbrados a pensar en estas tecnologías como herramientas formadoras para la vida que te van a servir para salir de la pobreza, ¿no? Como que entiendo que vienes como desde una perspectiva genuina de querer ayudar a tu comunidad, pero esto me suena mucho a aquellas cosas que escuchábamos en los 90 sobre aprende computación e inglés y vas a tener el trabajo de tus sueños. Cuando en realidad, pues esto no es así, no va por ahí. Creo que el tema de educar a gente solamente pensando en el mercado potencial es educar para cosas que no necesariamente se van a cumplir. Creo que igual que la computación e inglés fueron obsoletes, o sea, son obsolentes, este tipo de tecnologías también lo serán. O sea, la ingeniería de datos es relevante en este momento, pero no quiere decir que vaya a ser relevante en un futuro muy cercano, sobre todo en la forma en la que estamos, que está avanzando como la tecnología y las formas y mecanismos de análisis de datos. O sea, muchos de estos procesos serán analizados por inteligencia artificial muy pronto. Entonces, pues es de estas cosas que a mí me surgen estas dudas de qué tanto nos sirve aprender a utilizar una herramienta cuando esa herramienta puede ser obsoleta, ¿no? Cuando en realidad el objetivo de la educación, al menos como yo fui formado, es
formar como ciudadanos críticos capaces pues, de asimilar ideas y de procesar conocimiento y no necesariamente de ocupar y memorizar herramientas específicas que pueden ser obsoletas, sino como, como, cómo educar para ocupar herramientas sin importar cuáles sean, ¿no? No, siento que por ahí va más el pensamiento crítico. Esto, con todo respeto, digo, y voy a develar ahí un poco mi posición política, pero me suena como a política del tipo Xochitl Gálvez, ¿no? De vamos a formar, bueno, o de los tecnócratas del pasado, de vamos a formar técnicos superiores para la industria porque el mercado lo requiere, sin considerar como la formación pues más profunda de los individuos que pueden participar en la sociedad desde una perspectiva más crítica. Entonces, creo que yo te invitaría como a replantear esto igual y buscar como formas más, pues no sé, más críticas de cómo entender la educación para salir de la pobreza, que yo creo que tiene más que ver con formar ciudadanos críticos que con aprender a utilizar la herramienta de moda. Entonces, pues ojalá y pues consideres como irte más por una línea menos, pues menos utilitaria de la educación y sí formar como individuos más críticos, ¿no? O buscar, encontrar formas de generar pensamiento crítico dentro de la comunidad para, pues sí, salir adelante, ¿no? Para salir de la pobreza. Porque estas herramientas por sí solas, como bien decía Angélica, no van a crear, no van a abrir las oportunidades de trabajo para los individuos que se forman con un bootcamp, ¿no? O sea, efectivamente, la gente que es empleada por las empresas para hacer análisis de datos, pues son gente que ya tiene como conocimientos de programación avanzados y que cuando tú llegas a, no sé, yo me pienso como en un contexto como el de Chimalhuacán, habiendo sido formado con muchísima precariedad y buscar enfrentarme como la posibilidad de llegar de cero a saber ya programar, a saber un montón de cosas que se requieren para ser un analista de datos competitivo, pues posiblemente no lo voy a tener, ¿no? Y voy a requerir como de una formación previa de muchísima calidad, de la que desafortunadamente todavía no estamos en esa posibilidad. Creo que un trabajo más interesante sería cómo garantizar que la gente que llegue, cómo formar a la gente para que efectivamente llegue a estos momentos de la herramienta de moda para poderse formar con ella de una forma que les permita insertarse en un mundo laboral capitalista que requiere de ciertos cuadros y no solamente aprender computación en inglés como en el pasado. Entonces, más bien yo te invitaría a, pues igual ir replantear un poco las cosas, y si no quieres hacerme caso, pues también perfectamente. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, Víctor Manuel Alvirde Herrera, estudiante de primer semestre, presentará su trabajo titulado Propuesta de intervención pedagógica desde la filosofía del lenguaje como eje articulador en la consolidación de aprendizajes significativos. Adelante, No, Víctor. un segundo, que se me está inundando la casa. Voy a cerrar la ventana y ahorita vuelvo. Antes de que empieces, Víctor Manuel. Claro. Vale, comparto la presentación que preparé. Buenas tardes a todos y a todas. Ok. ¿Me dicen si se logra ver la presentación? Ya la estamos viendo. Nada más si la pudieras poner como en pantalla completa sería muy bien. Ok. F5. Sí, ok. ¿Me aparece completa? No sé si aparezca así.
No, ¿verdad? No, aún no. Ok. No. ¿Se ve completo? Ya, perfecto. Ok, gracias. Pues bien, el trabajo terminal para el grado de especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes que me propuse realizar consiste en una propuesta de intervención pedagógica. Esto obedece a dos motivaciones, una percibida en mi campo de trabajo. Soy profesor titular de la asignatura Lengua Materna Español 1, Español 2, perdón, a nivel secundaria, educación básica. Con respecto a esto, la necesidad de una propuesta pedagógica que yo advierto fue de varias quejas de profesores de otras asignaturas que consideraban necesario reforzar eh, la adquisición de aprendizajes, conocimientos y habilidades eh, relacionadas con prácticas de lenguaje, sobre todo en matemáticas, porque la mayoría de los y las estudiantes no comprendían el problema, aunque supieran el procedimiento formal, matemático, para resolver el planteamiento ahí, ¿no? La otra queja, pues, provenía eh, de historia, que también, a pesar de que se les permitía al alumnado consultar el libro de texto, donde venían prácticamente las respuestas al instrumento de evaluación, pues no sabían detectar información, ¿no? La otra motivación proviene de mi formación como filósofo. A lo largo de mi trayectoria académica tuve afortunados encuentros con profesores eh, de cepa, logicista, Círculo de Viena, muy positivistas, con los cuales pues estreché buena amistad, y de ahí tuve contacto con la necesidad, pues con esta idea que a mí me sirvió para realizar otras licenciaturas, otros estudios de posgrado, que comprender el lenguaje, es decir, aquello con lo que se expresa el pensamiento, puede ser, no, más bien, es de importancia capital para tener una trayectoria académica exitosa, completa y de mucho provecho, ¿no? De la cual no solamente se obtenga una buena nota, la palmadita y una estrellita, sino más bien eh, adquirir habilidades, no sé, de análisis eh, metacognitivo, de introspección, de eh, vaya, igual que tengan impacto en la esfera social y atiendan a algunas necesidades psicoemocionales, que también es de suma urgencia abordar en educación al menos básica. Ahora bien, revisando la literatura, la biografía de los planes de estudio, del nuevo modelo de educación que se va a impartir a partir del próximo año. Digo, se va a impartir porque hay amparos para que no se lleve a cabo, de la nueva escuela mexicana. Revisando la biografía, encuentro escueto el sustento teórico. Me parece que son bastante trilladas las referencias al constructivismo, ¿no? Y creo que en trabajos de tesis que también he consultado, salen de ese paso en cuanto al marco teórico, apelando a eso, ¿no? Constructivista. La postura constructivista, no sé, una postura de Vygotsky, retoma algunos aspectos tal vez de Piaget y ya está. Pero tampoco se deja ver en la propuesta de abordaje, ¿no? Y ahora bien, yo me pregunté qué podría ofrecer la filosofía del lenguaje
a la práctica docente en el propósito, de cara al propósito de consolidar aprendizajes significativos, que es una de las exigencias curriculares y que al menos quienes ejercen, quienes tienen formación normalista, como algunos compañeros en el trabajo, pues saben que es el eje articulador de tu planeación, ¿no? Entonces, el supuesto hipotético de ese trabajo es una reducción tanto del pensamiento como del conocimiento a una serie de procesos que están enlazados con cuestiones de la arquitectónica del lenguaje. Esto lo hice, digamos, a raíz de algunas lecturas. Más tarde, en algunas charlas con amigos y con quien será mi director de trabajo recepcional, pues justo encontré que Wittgenstein y Chomsky, desde trincheras distintas, arrojan líneas de investigación y algunas conclusiones dentro de su contribución al pensamiento de la filosofía del lenguaje, que pueden ser retomados. Y en cuanto al avance que llevo del trabajo, pues, a decir verdad, me he centrado muchísimo en el estudio de Chomsky, del paradigma derivativo transformacional de la lingüística. Hice algunos cambios, por ejemplo, en el índice tentativo, que implica introducir una justificación a la relevancia del pensamiento de Chomsky a partir de la lectura de la ciencia propuesta por Kuhn, como una ruptura al paradigma del modelo que en algún momento se tenía como modelo ideal de ciencia dentro de las llamadas ciencias sociales. Esto es el estructuralismo de Saussure. Chomsky rompe con eso, aunque para algunos críticos dicen, no, Chomsky continúa algunos elementos, ¿no? Pero lo que quiero hacer, pues, es justo eso, justificar la relevancia de la aportación de Chomsky a la discusión académica en torno al lenguaje, ¿no? Y me he centrado en esto. Básicamente, he dedicado de lleno el tiempo que llevo desde que surgió esta idea a analizar la gramática universal de Chomsky, el lenguaje interno, el lenguaje externo, el lenguaje algunas reglas que tienen que ver con la construcción de la gramática. Ahorita estoy de lleno con la función de formación de estructuras sintagmáticas. Bueno, estoy con eso. El reto que yo veo más complicado del trabajo, para ser honestos, pues va a ser la propuesta de intervención, ¿no? A partir de algunos ejercicios, cómo lo voy a evaluar, bajo qué criterios voy a establecer si se cumplió o no el avance con respecto a los objetivos en el contexto local, que son más o menos esto, el planteamiento del problema. Y bien, me faltó especificar lo que va a ser, pues, centrado en la asignatura de lengua materna español, ya sea 1 o 2. Pues es básicamente esto lo que me propongo hacer. Es más bien algo teórico y el reto está justo en convertirlo en práctico, algo viable, ¿no? Palmario que pueda servir al docente en el aula. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Norma, adelante. Gracias. Víctor, perdón, una pregunta. Es secundaria, ¿verdad? Sí. Es nivel secundario. Bueno, aquí creo que es muy importante. Tu tema es importantísimo. Creo que justamente lo que nos ha enseñado todas las evaluaciones de los estudiantes es que los jóvenes y los niños no saben leer,
pero más que nada en este sentido de no saber comprender. Tenemos un micrófono, ¿es tu micrófono, Víctor, encendido? O hay otro por ahí encendido, creo, hay un ruido. Lo importante es esto, no saben comprender el texto, no tienen esta comprensión de lo que están leyendo, y eso, como bien lo dices, dificulta tanto en matemáticas como en historia y como en todo lo que vayan aprendiendo, ¿no? Creo que es fundamental el trabajo en este sentido. Y algo que creo que es muy importante, bueno, me parece muy interesante esta crítica que tú estás haciendo, pues a la idea de que la nueva escuela mexicana como que sigue reduciéndose, ¿no? Se sigue reduciendo los contextos. Yo parto de que es muy importante el contexto, es que los jóvenes y los niños y que en general cualquier persona pueda recurrir al contexto también para poder entender las realidades o poder analizar, formar estos sujetos pensantes, y creo que a veces también pasa que como que los contenidos están fuera del contexto real de los jóvenes de ahora, ¿no? A veces nos quedamos con nuestros propios contextos, seguimos nosotros desde el escritorio haciendo propuestas sin considerar a los jóvenes, ¿no? Y para mí, yo soy de investigación educativa y lo he dicho muchas veces a varias personas y en muchos momentos y en muchos lugares, que cuando hacemos investigación educativa y hacemos una propuesta, consideramos lo que dicen los adultos, bueno, consideramos lo que dicen los padres de familia, el supervisor, los programas, las políticas educativas, los maestros, por supuesto, el director, y nunca, pero ni por error se nos ocurre consultar a los estudiantes. O sea, que los estudiantes, yo creo que sería un buen ejercicio que tú pudieras consultar también a los estudiantes. ¿Cuál es la problemática que ellos están ubicando? ¿Qué es lo que incluso tú podrías ir proponiéndolo? Y sé que tú estás ahorita en esta idea de que va a ser muy teórico, pero a lo mejor valdría la pena un diagnóstico breve, sobre todo tú como maestro, que tienes la posibilidad de tener a tu sujeto colaborador, que son los jóvenes, los niños, hacer algunos ejercicios ahí, a ver qué cosas sí entienden y qué cosas no entienden, qué conocimientos se les dificultan más que otros, ¿no? Si le pones a leer un cuento, cómo reaccionan y qué dicen, y si le pones a leer un conocimiento más científico, ¿qué pasa? ¿No? O ponerles juegos ahí hasta de problemas de matemáticas, y aunque tú vas a analizar, ¿no? Así no es que les vayas a hacer que solucionen el problema, quizá, pero a lo mejor un problema matemático y decir, ¿cuántas manzanas tenían? ¿No? O sea, es que a veces es súper complicado cuando ves a los niños y dices, ¿por qué no entienden esto tan simple, ¿no? Que parece que es muy simple para nosotros, pero para ellos no alcanzan a entender los datos o quieren todo muy rápido. Creo que en este momento también es muy importante el dialogar con los niños, con los jovencitos que son adolescentes además, que vienen de un proceso también de estar detrás de un celular, detrás de haberlos metido a la educación a distancia. Los jóvenes no están escribiendo, lógicamente todo va muy rápido, no tienen tiempo de concentrarse. Están vertiginosamente, están viendo, conociendo, capturando conocimientos de todos lados, de los medios de comunicación, de la educación digital, tienen el TikTok, hacen videos, hacen audiovisuales, lo último que hacen es leer, porque dicen, tengo audiolibros, ¿no? Es más, los exámenes de Comipens para pasar a la prepa, estaban en TikTok las respuestas, cosas de ese tipo que ya no tienen esfuerzo en concentrarse, en leer, en escribir. Eso ya no lo están sintiendo ellos como una necesidad, como algo que les va a funcionar para la vida. Ese es un reto, y creo que es un reto que tenemos ahorita para ver cómo los traemos a estos conocimientos significativos, cómo hacemos que los contenidos que se están dando en las escuelas sean significativos para la realidad en la que están viviendo ellos. Y lo digo que es muy complicado porque nosotros como adultos no estamos mirando lo mismo que ellos miran, no hemos vivido lo mismo que ellos vivieron, y bueno, yo siempre me voy a esta nueva epistemología de las infancias, de las juventudes,
porque la nueva perspectiva es que no son depositarios a los que podemos vertirles conocimiento, sino al contrario, son sujetos en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, sería importante que sí los pudieras considerar, aunque sea de manera muy breve, en tus clases cotidianas, no que hagas algo nuevo, simplemente en tus clases hacer algún ejercicio que te pueda dar herramientas a ti para decir, esto sí funcionaría, ¿no? Incluso hasta puedes medir de impacto, de decir, bueno, estos conocimientos sí, y entonces saber qué pasa si yo cambio esta forma de expresar tal conocimiento, si lo entienden o no lo entienden, ¿no? Si utilizo su música, si utilizo el audiovisual, si utilizo los videos, ¿qué pasa con ellos cuando usamos sus medios, con los medios que ahora se comunican, también se socializan los adolescentes? Bueno, por ahí serían mis sugerencias, Victoria, y muchísimas gracias. Muy importante el trabajo, de verdad. Gracias. Gracias, doctora. Continuamos con el doctor Alejandro. Adelante, por favor. Gracias, gracias, Víctor, por tu exposición y por tu trabajo escrito. Yo voy a ser muy breve. Yo, honestamente, no tengo la más pálida idea de lo que dijiste. O sea, leí tu documento, no entendí una sola palabra. Después, en tu exposición, no me despejaste las dudas que tenía. Cuando leía tu trabajo escrito, pues me venían a la cabeza dos citas que siempre tengo a la mano, una de Carl Sagan y otra de Umberto Eco. La de Carl Sagan, que está en El mundo y sus demonios, dice: el lenguaje es ahorrativo, cauto, claro, y sin un ápice más de complicación que la necesaria. Cuando te leí, o sea, cuando leí el primer enunciado del abstract de tu tesis, o de tu trabajo terminal, o no sé cómo se llama la figura que estás ocupando, empiezas diciendo que el objetivo prístino de tu investigación, o sea, no es prístino tu objetivo, no me quedó claro en ningún momento nada de lo que estabas diciendo, y paradójicamente tu trabajo es acerca del lenguaje. A la hora de que tú transmites tus ideas por escrito, francamente, no son claras. Supongo que pretendes ser elegante a la hora de expresarte, sin embargo, no eres claro. Creo que no tengo ni la menor idea de lo que quieres hacer. Muchas de las ideas que presentas por escrito están desarticuladas y son incompletas. O sea, en muchos casos ni a punto final llegábamos para concluir un enunciado. Entonces creo que hace falta, pues, que si vas a trabajar el lenguaje, también trabajes el lenguaje escrito tuyo como científico social, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente cita de Umberto Eco, del libro de Cómo se hace una tesis, específicamente el capítulo 5 de Cómo se habla. En su primer enunciado dice: una vez que se ha decidido a quién se escribe, es a la humanidad, no al director de tesis. Es preciso decidir cómo se escribe. Y aquí, pues, lo que tú escribiste está escrito para ti. Cuando se lo das al lector, pues, al menos en mi caso, no tengo idea de qué es lo que dijiste, o qué es lo que querías decir. Pero al otro lado, tiendes a escribir párrafos, enunciados párrafo, lo cual es así terrible. Entonces, igual, como dice Umberto Eco, no seas Proust, o sea, no hagas enunciados largos. Si no lo puedes evitar, hazlo, pero después desmenuza las ideas. Tú no lo estás haciendo, o sea, no has logrado como transmitir ideas claras de lo que pretendes decir. Ahora bien, sin saber qué es lo que querías decir, hablas de Wittgenstein y Chomsky, o como se pronuncie Wittgenstein. Sin embargo, ¿qué de Wittgenstein? ¿Qué de Chomsky? O sea, ¿cuáles son las categorías de análisis? ¿Por qué te enfocas en ellos? O sea, para mí no hay cosa más intelectualmente floja que citar autores sin decir qué es lo que se quiere decir. ¿Qué se quiere decir de ellos? O sea, los nombres no transmiten ideas. O sea,
estos autores tienen ideas que merecen ser discutidas, que merecen ser desmenuzadas como categorías de análisis para transmitir qué es lo que, para aclarar lo que quieres decir, ¿no? Y eso me lleva a la hora de que tú hablas de tu metodología, o sea, es igualmente flojo intelectualmente decir que tu metodología va a ser la filosofía analítica, la lógica clásica de primer orden, la lógica de segundo orden, el logicismo epistemológico y el realismo. O sea, eso no quiere decir absolutamente nada. Más bien, ¿qué categorías de análisis de estos autores sobre el problema que yo sigo sin entender? A través de qué categorías de análisis de la filosofía analítica, la lógica de primer orden, de segundo orden, porque acuérdate que la metodología nos sirve para dos cosas, o sea, para decir cómo vamos a colectar los datos, que aquí nos lo estás diciendo, y la segunda, para decir cómo es que vamos a analizar esos datos. No sirve para nada más la metodología. Entonces, pues yo te invito a ser más claro, pretender ser menos elegante, y ya la elegancia vendrá con el tiempo, ¿no? Entonces, digo, entre tanto, no sé exactamente qué es lo que hayas querido decir, pero bueno, gracias por tu presentación y por tu trabajo escrito. Ya hasta ahí llegarían mis comentarios. No te escuchamos, Jorge Alberto. Hola, probando. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, te escuchamos. Perfecto. Ok. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado del Instituto Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Le reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.